El mundo no recompensa a la voz más fuerte, ni al corazón más amable. Recompensa a aquel que ha aprendido a pensar con claridad mientras todos los demás entran en pánico. Recompensa a aquel que planea en el silencio absoluto mientras la multitud corre tras el ruido. Y necesitas entender que nadie sube a la cima por accidente. Subes porque entiendes qué mueve a las personas. Y más importante aún, qué te mueve a ti. Porque la estrategia no es solo una habilidad técnica que se aprende en los libros. Es una manera de ver. Es el reconocimiento profundo de que el control no comienza con el poder sobre los otros, sino que comienza con el dominio de la tormenta que habita dentro de ti. Y es exactamente aquí donde la mayoría de las personas falla. No porque sean débiles, sino porque nunca se les enseñó cómo construir una mente que no retrocede, que no persigue sombras, que no se doblega ante la presión. Existe una razón por la cual los estoicos hablaban con tanta frecuencia sobre claridad, desapego y autodisciplina. Es porque sabían que la batalla nunca es verdaderamente externa, siempre es interna primero. Y si logras vencer ahí adentro, si logras anclarte en la razón cuando todos a tu alrededor se están ahogando en la emoción, el resto del mundo se convierte apenas en un tablero que navegas con calma. Y si eres el tipo de persona que está cansada de ser arrastrada por el caos, que está lista para comenzar a diseñar una vida con claridad, control y propósito, entonces presta atención, porque cada paso hacia adelante es una rebelión silenciosa contra todo lo que intenta mantenerte pequeño. La verdadera estrategia no grita, no suplica atención ni se anuncia con ruido. Comienza en los rincones silenciosos de tu mente donde nadie está mirando, donde nadie te está elogiando, donde nadie siquiera sabe que estás trabajando. Y ese silencio, aquel con el que la mayoría de las personas se siente incómoda de convivir, es exactamente donde la claridad comienza a crecer, porque cuando te permites quedarte quieto, observar sin la necesidad de reaccionar, comienzas a ver lo que los otros pierden. La mayoría de las personas pasa la vida tratando de ser vista, tratando de ser escuchada, corriendo para actuar sin saber el porqué. Pero el estratega se mueve de forma diferente. No actúa solo porque algo te provocó. Pausas, examinas, esperas hasta que la verdad se revele, no a través del ruido, sino a través del patrón. En un mundo que se mueve demasiado rápido para pensar, aquel que desacelera se convierte en el único que controla el ritmo de todo lo demás. No solo reaccionas a lo que la vida te lanza, lo estudias. Estudias a las personas, sus palabras, sus hábitos, sus inconsistencias, y al hacerlo, comienzas a entenderlas mejor de lo que ellas mismas se entienden, porque el poder no siempre se trata de fuerza bruta, a veces se trata de volverse tan consciente que tu propia presencia inquieta a las personas, porque saben que tú ves lo que ellas están intentando esconder, pero este tipo de percepción no viene de la prisa o del ruido. Se construye en la oscuridad, en el silencio, cuando estás sentado con tus pensamientos mientras todos los demás están ocupados distrayéndose. Este es el proyecto. El mundo te quiere ruidoso e impulsivo, pero el control real proviene de ser la única persona que sabe exactamente cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Y cuando comienzas a entrenar tu mente de esta manera, dejas de desperdiciar energía en cosas que no importan. Dejas de responder a cada opinión, a cada provocación, a cada inconveniente menor, porque te das cuenta de que lo que merece tu atención es raro, y lo que requiere una respuesta es aún más raro. El estratega entiende esto, sabe que no vale la pena abordar todo, que no vale la pena luchar todas las batallas, porque cuando tu mente está clara, no ves solo la lucha frente a ti, ves 5 movimientos por delante. Piensas como un escultor y no como un peleador callejero. Cada palabra, cada gesto, cada decisión es deliberada. No estás en el juego para jugar con más fuerza, estás aquí para jugar con más inteligencia. Existe un tipo silencioso de poder que proviene de conocer tus próximos 10 movimientos antes de hacer el primero. Eso te vuelve tranquilo porque nada te sorprende. Eso te vuelve disciplinado porque no necesitas probar nada. Eso te hace temido porque las personas no logran predecirte, no logran sacudirte, no saben lo que estás pensando.
y ese desconocimiento se convierte en tu escudo, y cuando te mueves no es apresurado, es preciso, como la manera en que una tormenta se forma antes de atacar, silenciosa pero segura. No persigues el impulso, lo construyes. No arrebatas el poder, lo diseñas. Este diseño comienza en el interior, no con la dominación sobre los otros, sino con la maestría sobre tus propios impulsos, miedos y distracciones. Marco Aurelio escribió una vez que cuanto más cerca llega un hombre a una mente en calma, más cerca está de la fuerza, y esa calma no aparece mágicamente. Es forjada a través de la disciplina. Es el resultado de incontables momentos en los que elegiste pensar en lugar de hablar, esperar en lugar de correr, observar en lugar de reaccionar, y cuando vives de esta manera por el tiempo suficiente, comienzas a sentir un cambio. Ya no eres la misma persona. No estás intentando seguir el paso. Estás decidiendo el ritmo. No estás intentando impresionar. Estás enfocado en el impacto. La mayoría de las personas quiere control, pero nunca dedicaron tiempo a estudiar lo que el control realmente es. No es la persona más ruidosa en la sala. Es aquella que entiende lo que todo el mundo se está perdiendo. Aquella que sabe qué motiva a las personas, qué las asusta, qué negarán, y para llegar allí tienes que estar dispuesto a pasar tiempo en ese espacio mental que nadie más quiere visitar, donde nada es seguro, donde la paciencia es puesta a prueba, donde el silencio es tu único compañero. Pero si logras quedarte allí el tiempo suficiente, algo cambia. Comienzas a ver el mundo menos emocionalmente, más estructuralmente, menos sobre lo que debería ser y más sobre lo que es. Intercambias comodidad por visión. Y en ese intercambio ganas algo que pocos jamás tendrán: el mando de tu propia realidad. Carl Jung dijo una vez que en todo caos hay un cosmos, en toda desorden, un orden secreto, y el estratega es aquel que ve ese orden no solo afuera, sino dentro de sí mismo. Ellos no ignoran el caos, lo descifran. No huyen de la confusión, la traducen, y a través de ese proceso, afilan su conciencia como una hoja. Eventualmente llegas a un lugar donde tu calma se vuelve perturbadora para los otros, donde tu habilidad de permanecer anclado cuando otros entran en pánico se convierte en tu ventaja. Esto no es arrogancia, es compostura conquistada. Comienzas a confiar en tus instintos no porque sean corazonadas salvajes, sino porque fueron entrenados en la soledad, en la repetición, en el fracaso y en el estudio. Ya no estás persiguiendo certeza, la has construido adentro, y a partir de esa fundación operas. Cada movimiento que haces carga peso no porque sea ruidoso, sino porque es intencional, y en un mundo construido sobre la distracción, la persona que se mueve con intención se convierte en una fuerza, no porque sean temidos, sino porque son respetados, no porque dominen a los otros, sino porque se han dominado a sí mismos. Eso es lo que el proyecto silencioso de poder realmente es. No es una lista de verificación, no es una táctica, es una manera de ver, una manera de ser, una manera de entrenar tu mente para funcionar en un mundo que te quiere emocional, impulsivo y perdido. Pero tú no estás aquí para ser barrido por el ruido. Estás aquí para ser aquel que ve claramente, actúa sabiamente y construye lentamente. Porque cuando tu fundación está enraizada en el silencio, en la estrategia, en el entendimiento profundo, no necesitas gritar para ser escuchado. Tu presencia habla mucho antes que tus palabras lo hagan. La emoción es ruidosa, sube como una ola, rápida, avasalladora y urgente. Exige una respuesta, empuja hacia la acción inmediata, insiste en que algo sea dicho, que algo sea hecho, pero esa urgencia no es verdad, no es claridad, es una prueba, y aquellos que no reconocen esto son constantemente liderados por lo que sienten en lugar de por lo que saben. El estratega, el guerrero, entienden esta diferencia, sienten la misma tormenta que sienten los demás. Simplemente no se convierten en la tormenta, no dejan que el ruido dicte el movimiento, porque el poder no reside en no tener emoción,
reside en tener la disciplina de no ser gobernado por ella. Vivir estratégicamente es entrar en cada situación ya consciente de que la emoción intentará secuestrarte, intentará empañar tu visión, apresurar tus elecciones, nublar tu juicio. Es por eso que la preparación importa. Es por eso que la quietud se practica, para que cuando la emoción aparezca, no encuentre lugar en la mesa. La reconoces, no la niegas, pero nunca le entregas las riendas, porque en el momento en que haces eso, tu poder se vuelve disperso, pierdes la habilidad de ver claramente, olvidas cómo se ve el juego a largo plazo, y en el espacio donde deberías estar moviéndote con propósito, estás reaccionando con confusión. Los estoicos nunca alegaron ser insensibles, nunca buscaron arrancar el corazón. Lo que dominaron fue la habilidad de elegir qué sentimientos merecían acción. Puede que no controles lo que detona la emoción, pero siempre controlas lo que haces con ella. Si alguien te insulta, no necesitas responder. Si una situación parece tensa, no necesitas forzar claridad. Si el miedo aparece, no necesitas correr. La mente disciplinada sabe cuándo actuar y cuándo quedarse quieta, y a veces el silencio es la respuesta más estratégica que puedes ofrecer. Las personas muchas veces piensan que la fuerza se parece a la fuerza bruta, a la intensidad, pero las personas más fuertes que vas a conocer son aquellas que parecen calmadas en el caos. Son aquellas que no discuten solo para defenderse, no se explican solo para sentirse comprendidas, no actúan para probar su valor, se mueven con tal claridad que la explicación se vuelve innecesaria. Este tipo de presencia no proviene del ego, proviene del control emocional. Cuando ya no buscas escapar de la incomodidad de sentir, te vuelves inquebrantable. Puedes mirar a alguien a los ojos mientras tu corazón está acelerado y aún así hablar con precisión. Puedes sentirte insultado y aún así elegir mantener tu posición sin represalias. Puedes tener miedo y aún así moverte hacia adelante con intención. Probablemente ya has experimentado esto tú mismo. El momento en que estallaste y te arrepentiste, la vez en que corriste hacia algo porque tenías miedo de esperar, la disculpa que pediste después de darte cuenta de que actuaste por emoción y no por razón. Esos no son fracasos, son lecciones, y apuntan hacia algo importante, que el poder sin disciplina emocional es inestable, oscila, tiene fugas. Pero cuando comienzas a practicar esta conciencia, cuando comienzas a capturar tus reacciones, notando tus detonantes, sentándote con tu incomodidad, comienzas a retomar el control no solo sobre las situaciones, sino sobre ti mismo, y una vez que haces eso, todo cambia. Las conversaciones desaceleran, las reacciones parecen opcionales, te vuelves consciente de la energía en la sala pero no eres tragado por ella. Ves a personas tratando de provocarte, y en lugar de ser arrastrado, observas, miras los patrones, recolectas información, y entonces, cuando la hora es correcta, te mueves, no por emoción, sino por claridad. Ese movimiento golpea diferente, no solo obtiene un resultado, gana respeto, porque todos los demás aún están atrapados en la marea de sus sentimientos, y tú ya has pisado tierra firme. Esto no significa que dejas de sentir, significa que dejas de ser tus sentimientos. Carl Jung dijo una vez que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Cuando tus emociones son inconscientes, no examinadas y no verificadas, terminas construyendo tu vida alrededor de ellas. Eliges parejas basados en el miedo a estar solo, aceptas trabajos basados en el miedo al fracaso, discutes por orgullo, te retiras por vergüenza, corres por culpa, pero cuando las traes a la luz, cuando estudias lo que están diciendo, cuando entiendes de dónde vienen, dejan de liderar, comienzan a informar, y a partir de ahí puedes construir algo sólido. Epicteto enseñó que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta verdad es atemporal porque no importa cuán caótico se vuelva el mundo, no importa cuán impredecibles puedan ser las personas, tu poder comienza en el momento en que eliges tu reacción.
Esa elección es tu ventaja. Esa disciplina es tu libertad. Y una vez que has construido eso adentro, nadie puede quitártelo, ni sus opiniones, ni su aprobación, ni sus ataques. Te mueves por el mundo como alguien que sabe lo que está haciendo, alguien que no retrocede, alguien que ve claramente, y cuando los otros pierden el equilibrio, tú permaneces centrado, porque te has entrenado para esto, no en el fuego, sino en la quietud, no en el pánico, sino en la disciplina. Y este tipo de fuerza no desaparece, se profundiza, se afila, se convierte en quien eres. Las personas frecuentemente confunden caos con poder, ven ruido, reacciones rápidas, grandes movimientos, y asumen que debe haber fuerza detrás de ellos. Pero eso no es fuerza, es ruido, y ruido es a lo que el mundo te entrena para responder. Pero el guerrero sabe mejor. El poder real no proviene de cuánto espacio ocupas. Proviene de cuán inmóvil puedes permanecer cuando todo a tu alrededor intenta sacudirte. Hay algo profundamente desconcertante sobre el tipo de persona que no retrocede. Alguien que puede sentarse en la incomodidad, en la tensión, y no ser movido a menos que decida moverse. Eso no es pasividad, es mando. Lo ves a veces, personas que entran en una habitación e instantáneamente alteran la energía sin decir una palabra. No es porque sean intimidantes, es porque su calma es potente. Envía un mensaje que dice, no estoy aquí para ser balanceado, estoy aquí para permanecer centrado. Y este tipo de energía atrae atención sin pedirla. La mayoría de las personas cree que ser un guerrero se trata de qué tan fuerte golpeas. Pero realmente se trata de qué tan estable permaneces. Se trata de entrenar tu presencia para ser tan quieta, tan anclada, que los otros instintivamente repiensan cualquier intento de desafiarla, porque sienten lo que has dominado internamente incluso antes de que hables. Y esto no es algo que heredas, es algo que construyes a través de la disciplina, a través de la dificultad, a través de elegir una y otra vez no ser cebo para la reacción. Es fácil gritar, es fácil responder, es fácil ser arrastrado a cada batalla a la que eres invitado, pero la calma del guerrero se construye en la decisión de dejar pasar 10 provocaciones sin involucrarse, porque sabes que no todo conflicto merece tu atención. No solo proteges tu paz, la transformas en arma, dejas que cree incertidumbre en los otros. Ellos no pueden decir lo que estás pensando, no pueden leer tu rostro, no pueden sacarte de posición, y esa ilegibilidad se convierte en tu escudo. El estoicismo no se trata de supresión, se trata de expresión a través de la disciplina. Marco Aurelio dijo que si estás angustiado por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Es eso lo que la calma del guerrero reconoce. La situación nunca es lo que te rompe, es cómo la internalizas. Y una vez que entiendes esto, dejas de ser reactivo a cada palabra afilada, cada retraso, cada malentendido. Comienzas a observar en lugar de absorber, y desde ese lugar tus acciones se vuelven más afiladas, más limpias, más impactantes, porque no están abarrotadas de confusión o ego. Un verdadero guerrero sabe que la fuerza real reside en la precisión, no en la actuación, y cuando tu estado interno es calmo, tus movimientos se vuelven deliberados. No te excedes, no corres, esperas el momento correcto, y cuando llega, no dudas. Esa es la diferencia entre dominio y desesperación. La desesperación se mueve frenéticamente, el dominio se mueve con tiempo. La calma te permite ver ese tiempo, te da la claridad para atacar una vez de forma limpia e irte sin la necesidad de probar nada más. Carl Jung dijo una vez que incluso una vida feliz no puede existir sin una medida de oscuridad. La palabra feliz perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza. Esto es un recordatorio de que la calma no significa optimismo ciego o desapego emocional. Significa equilibrio, significa estar consciente de lo que sientes, pero no esclavizado por ello. Significa saber que la oscuridad existe, pero no dejar que defina tu identidad. La calma del guerrero
No se trata de fingir que las cosas malas no suceden. Se trata de saber que no serás quebrado por ellas cuando sucedan. Hay un tipo de gravedad psicológica que se forma cuando caminas por la vida sin la necesidad constante de explicar, defender o impresionar. No significa que no te importe, significa que has elegido qué te importa. Significa que tu tiempo y energía no están libremente disponibles, son ganados. Esa energía, cuando los otros la sienten, hace que se detengan. Crea distancia no porque estés alejando a las personas, sino porque tu energía comunica límites, y esos límites enraizados en la calma exigen respeto sin decir una palabra. Aristóteles creía que la excelencia es un hábito, no un acto, y es exactamente eso lo que la calma del guerrero es. Se convierte en un hábito, una elección diaria de permanecer anclado en un mundo adicto al ruido. Cuando los otros están corriendo para reaccionar, tú estás respirando profundamente. Cuando el momento se calienta, tú lo enfrías, no para presumir, sino porque sabes que tu fuerza no necesita ser ruidosa para ser real. La disciplina que se requiere para mantener la calma en momentos de alta presión es una de las formas más raras de maestría, y cuando la cargas el tiempo suficiente, deja de ser algo en lo que tienes que pensar, se convierte en quien eres. Imagina cuánta energía podrías ahorrar no siendo arrastrado por cada corriente emocional. Imagina cuántos errores podrías evitar si solo pausaras, respiraras y respondieras cuando estuvieras listo. No cuando tus sentimientos te lo ordenaran. Esa es la ventaja, y con el tiempo se acumula. Te vuelves más eficiente, más respetado, más confiable, porque las personas saben que no entrarás en espiral, no reaccionarás exageradamente, pensarás, escucharás, y cuando hables, importará. Séneca escribió que ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, pues no se le permite probarse a sí mismo. La calma no es la ausencia de adversidad, es la prueba de que has aprendido a enfrentarla sin doblarte, y esa prueba se convierte en tu presencia, se convierte en la cosa que las personas notan incluso antes de que hables, se convierte en la razón por la cual las personas confían en ti en el caos y te buscan en la crisis. Así que cuando cargues la calma, no dudes de ella. No la disminuyas para hacer sentir más cómodos a los otros. Entiende lo que comunica, entiende lo que protege y entiende lo que construye. El mundo no necesita más reacción, necesita más reflexión, necesita personas que puedan estar en el fuego y no convertirse en el fuego, personas que pueden sentir el peso del conflicto y aún así caminar con gracia. Ese es el guerrero, no el más ruidoso de la sala, sino el más anclado, aquel que camina con silencio y deja a los otros haciendo eco en el espacio que ellos ya no controlan. Existe una razón por la cual las mentes más poderosas de la historia se retiraban antes de moverse, porque la claridad no viene del ruido, viene de la quietud, y en un mundo donde todos están tratando de ser vistos, ser escuchados, ser validados, alejarse parece antinatural, pero es exactamente por eso que funciona. El aislamiento intencional no se trata de huir del mundo, se trata de elevarse por encima de sus distracciones. Es una pausa deliberada, una separación consciente de todo lo que jala tu atención para que puedas finalmente escuchar tus propios pensamientos nuevamente. No encuentras visión en la multitud, encuentras compromiso. No te encuentras rodeado por voces constantes, te pierdes tratando de igualarlas, pero cuando te alejas, no por rechazo, sino por propósito, algo cambia. Tu visión se afila, tu mente se calma, y de repente todo lo que estabas persiguiendo comienza a entrar en foco. El aislamiento no es vacío, es refinamiento. No necesitas anunciar constantemente tu progreso. No necesitas documentar cada paso o compartir cada victoria. Algunas cosas crecen mejor en el silencio. Algunas victorias se afilan en las sombras. Y la persona que aprende a prosperar en la soledad, aprende a dejar de depender de la validación. Comienzan a generar impulso desde adentro. Eso es independencia real. No solo hacer cosas solo, sino convertirte en alguien que no necesita que el mundo le diga quién es.
La soledad te enseña a ser tu propia fuente de enfoque, motivación y verdad. Y una vez que has probado ese tipo de poder, dejas de buscar aprobación de personas que ni siquiera saben hacia dónde van. Carl Jung escribió que el privilegio de una vida es convertirse en quien verdaderamente eres. Y este tipo de transformación no sucede en multitudes, no sucede en el ruido. Sucede cuando te alejas el tiempo suficiente para recordar lo que importa, y en ese espacio tranquilo, comienzas a separarte del caos del mundo, no porque seas mejor, sino porque estás construyendo algo más profundo. Cuando todos están ocupados reaccionando, tú estás quieto. Cuando todos están perdidos en tendencias, tú estás retornando al principio. Cuando todos están mirando hacia afuera, tú estás mirando hacia adentro, no para escapar, sino para afilar. Entrenas tu enfoque como una hoja, aprendes a protegerlo, aprendes a dirigirlo, y eventualmente se vuelve tan afilado, tan intencional, que nada innecesario puede sobrevivir a tu atención más. La soledad es el arquitecto de la profundidad. Es el lugar donde los objetivos superficiales mueren y los significativos nacen. Dejas de perseguir cosas solo porque otros las están persiguiendo. Dejas de aceptar la vida entregada a ti por la multitud y comienzas a crear la vida que tú realmente quieres. Hay poder en eso, hay paz en eso, y hay responsabilidad en eso también. Porque una vez que conoces tus valores, una vez que has clarificado tu visión, no puedes fingir que no sabes. El silencio no deja excusas, te entrega a ti mismo, y tú o aceptas ese desafío o retornas al ruido esperando olvidar. Pero aquel que se queda con eso, que lucha con la soledad, comienza a construir una vida que no puede ser sacudida por opiniones, distracciones o incomodidad temporal. El aislamiento intencional también entrena la resiliencia, porque cuando dejas de depender de los otros para estimulación, para dirección, para permiso, construyes el tipo de fuerza mental que no se desmorona cuando eres ignorado, malinterpretado o subestimado. No entras en pánico cuando las cosas se ponen quietas, usas ese silencio, creas en él, asciendes en él. El mundo te enseña a temer estar solo porque el aislamiento amenaza todo lo que es superficial, pero la soledad, cuando es elegida, se convierte en tu ventaja. Es la diferencia entre reaccionar emocionalmente y responder estratégicamente. Es el cambio de actuación externa a alineación interna, y en esa alineación, tu ritmo cambia, tus estándares suben, tu visión se extiende más allá del momento. Séneca dijo una vez que si quieres ser amado, ámate a ti mismo primero. Eso comienza en la soledad. Eso comienza cuando estás dispuesto a sentarte con tu propia mente el tiempo suficiente para entender tus fuerzas y desafiar tus debilidades. Cuando haces eso, cuando te enfrentas a ti mismo totalmente, el mundo deja de ser tan ruidoso, ves a través de él, comienzas a notar cuánto de él es distracción envuelta en urgencia, y cuando tienes claridad, dejas de ser manipulado por apariencias, dejas de involucrarte en batallas sin sentido, conservas tu energía, refinas tu círculo y aprendes a crear sin aplausos. El aislamiento te enseña a volverte selectivo sobre personas, ideas, entradas y energía. Dejas de permitir el caos en tu mundo solo porque es común. Dejas de responder a personas que no se han ganado tu atención, y dejas de sacrificar tus valores solo para sentirte incluido. Esa inclusión, si requiere que te encojas, no vale la pena, porque una vez que has experimentado lo que es estar en paz contigo mismo, ninguna multitud puede reemplazar eso. Te das cuenta de que la soledad no es una debilidad, es un filtro. Te muestra quién eres sin el ruido del mundo moldeando tu identidad. Te muestra qué objetivos son verdaderamente tuyos, y te da el espacio para perseguirlos con precisión. Epicteto nos recuerda que la libertad es el único objetivo digno en la vida. ¿Y qué es la libertad realmente sino la habilidad de estar solo e inquebrantable, de no temer a tu propia mente, de no necesitar las opiniones de los otros para validar tu verdad, de estar tan anclado en quién eres que el silencio no es vacío, es productivo? Esto es lo que el aislamiento intencional te da.
No distancia de la vida, sino profundidad dentro de ella. No retirada de los otros, sino reconexión contigo mismo. Y una vez que aprendes a cultivar esto, dejas de temer a la soledad porque nunca estás realmente solo cuando has hecho las paces con tu propia presencia. Así que aléjate, no para desaparecer, sino para recordar. No para escapar, sino para reconstruir. Porque cuando regreses, regresarás con algo raro. Claridad, y la claridad corta a través del ruido. Habla sin gritar, se mueve sin vacilación, lidera sin necesitar seguir. El estratega sabe esto, el guerrero vive esto, y aquel que entrena en el silencio entra en cualquier habitación ya sosteniendo la ventaja. El desapego no es la ausencia de sentimiento, es la maestría del sentimiento. No es que no te importe, es que ya no dejas que lo que te importa te controle. Hay un poder silencioso en ser capaz de quedarte quieto mientras todo a tu alrededor intenta jalar tu identidad, tu atención, tu valor. Desapego no significa alejarse de la vida, significa caminar a través de ella con claridad. Dejas de perseguir porque comienzas a percibir cuán poco de lo que creías que necesitabas realmente define quién eres. Y en el momento en que dejas de intentar agarrar todo con fuerza, dejas de perderte en el proceso. Hay un tipo de paz que solo viene cuando dejas de intentar gestionar todo fuera de ti. Esa paz no viene de fingir que no te importa. Viene de estar tan profundamente enraizado en quién eres que ningún rechazo, ninguna distancia, ningún silencio puede deshacerte. Aún amas, aún das, aún sientes, pero dejas de depender del resultado. No pides a los otros que te completen. No necesitas que estén de acuerdo contigo. No colapsas cuando se van, porque has dejado de poner tu sentido del yo en sus manos. Eso es desapego. No porque no valores la conexión, sino porque finalmente aprendiste cómo conectar sin perderte. Séneca dijo que es más poderoso quien tiene poder sobre sí mismo. El desapego es ese poder. Te permite alejarte del caos sin explicación. Te permite sentir deseo sin volverte desesperado. Te permite aprovechar lo que tienes sin temer la pérdida. Y esto es raro, porque la mayoría de las personas vive desde un lugar de aferramiento, aferrándose a personas que no las respetan, aferrándose a roles que ya superaron, aferrándose a resultados que nunca estuvieron bajo su control para empezar. Llaman a esto lealtad, o pasión, o compromiso, pero en verdad es miedo. Miedo a quedarse solo, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser visto. Pero cuando comienzas a practicar el desapego, esos miedos comienzan a desaparecer, porque dejas de ver la pérdida como un reflejo de tu valor. Dejas de dar peso a las opiniones de personas que no se ganaron tu vulnerabilidad. Comienzas a entender que lo que se queda se quedará, y lo que se va nunca estuvo verdaderamente alineado. Te vuelves paciente con el cambio, dejas de exigir cierre, dejas de forzar claridad, dejas que la vida se despliegue sin intentar exprimirla en tus expectativas. Esto no te vuelve indiferente, te vuelve sabio. Y la sabiduría por naturaleza es quieta, no suplica, no persigue, no se anexa a todo lo que parece bueno en el momento. Espera, observa, permite, y desde esa quietud, decide. Carl Jung dijo una vez que lo que resistes persiste. Es exactamente por eso que el desapego importa. Cuanto más fuerte te aferras, más poder entregas. Cuanto más intentas controlar a las personas, resultados o el tiempo, más sufres. Pero cuando aflojas el agarre, cuando respiras y permites, creas espacio para el crecimiento, para la verdad, para la libertad. El desapego te da libertad porque remueve tu dependencia de los resultados. Y sin esa dependencia comienzas a actuar desde un lugar de claridad en vez de miedo. Dejas de manipular, dejas de intentar ganarte a las personas, dejas de actuar solo para ser elegido. Hablas tu verdad no para convencer, sino para expresar. Apareces no para impresionar, sino para ser real. Y si eso no es suficiente para alguien, no te doblas, bendices su camino y sigues andando. Eso es fuerza, no porque sea fácil,
sino porque es limpio. Viene de un lugar de saber que la paz no es algo que otra persona te da, es algo que tú dejas de entregar. Te vuelves más ligero cuando te desapegas. Dejas de cargar expectativas que nunca fueron tuyas para empezar. Dejas de perseguir lo que está corriendo de ti. Dejas de necesitar constante reaseguramiento para sentirte seguro. Y lo que queda es una vida que es quieta, firme, enraizada. Una vida donde tu valor no es una interrogante, donde tu alegría no es dependiente de la atención, donde tu energía no es drenada por cosas que no sirven más a tu evolución. Es eso lo que el desapego construye. No aislamiento, no indiferencia, sino soberanía. Te vuelves emocionalmente autosuficiente, no para que puedas caminar solo, sino para que puedas caminar con otros sin perder tu camino. Y aquí está la paradoja. Cuanto menos necesitas, más atraes, porque el mundo se siente atraído por personas que no persiguen. Hay gravedad en la independencia emocional, hay intriga en la confianza calmada, hay poder en alguien que ama totalmente, da libremente, y aún así no sostiene nada con demasiada fuerza. Esa energía no suplica, no prueba, simplemente es. Y ese tipo de presencia remoldea la habitación. Habla más alto que las palabras, porque no está intentando ser ruidosa, está simplemente alineada. Marco Aurelio dijo: recibe sin orgullo, deja ir sin apego. Es eso lo que el desapego te enseña. Amar sin poseer, dar sin esperar, vivir sin aferrarse, y en ese espacio todo se vuelve más claro. Las personas que se quedan parecen más ligeras. Los objetivos que persigues parecen más limpios. La vida que construyes parece más verdadera, porque no está construida en el intento de sostener todo en su lugar. Está construida en la confianza. Confianza en que puedes lidiar con la pérdida. Confianza en que puedes sobrevivir al cambio. Confianza en que no necesitas que todo sea a tu manera para estar bien. Y cuando cargas esa confianza el tiempo suficiente, te conviertes en alguien en quien los otros pueden confiar también, porque sienten eso, sienten la firmeza en tu presencia, reconocen la diferencia entre alguien que está entero y alguien que aún está buscando ser llenado. Y no se trata de superioridad, se trata de responsabilidad. Dejas de pedir a los otros que regulen tus emociones, dejas de entregar tu paz por placer temporal y dejas de tratar las relaciones como botes salvavidas. Ya no estás hundiéndote, estás nadando. La verdad es que el desapego te devuelve a ti mismo, y cuando vives desde ese lugar, todo a tu alrededor comienza a alinearse con quien verdaderamente eres, no con quien has estado intentando ser para hacer que los otros se queden. Dejas de necesitar que la historia vaya de cierta manera. Dejas de necesitar cierre de personas que no podrían ofrecerlo. Dejas de necesitar ser entendido para entenderte. Y lo que queda es fuerza, no del tipo que flexiona, sino del tipo que se mantiene firme cuando el resto del mundo se mueve como una marea, porque cuando ya no eres movido por cada ola, te conviertes en la corriente. No resistes a la vida, te mueves con ella, desde un lugar de libertad, desde un lugar de presencia, desde un lugar que no puede ser sacudido por lo que viene o por lo que se va, y esa es la fuerza quieta, anclada e intocable del verdadero desapego. El control no se trata de dominancia, no se trata de ladrar órdenes o doblegar a los otros a tu voluntad. Se trata de disciplina, una disciplina quieta y deliberada, que comienza desde adentro y se expande hacia afuera. Esa es la parte que la mayoría de las personas pierde. Intentan controlar todo a su alrededor, el ritmo de sus carreras, el comportamiento de los otros, los resultados de las situaciones. Pero cuando algo no sale a su manera, incluso algo pequeño, entran en espiral, sus emociones explotan, su enfoque desaparece, sus palabras las traicionan. Y esa es la contradicción. No puedes comandar nada fuera de ti hasta que hayas dominado lo que está sucediendo dentro de ti. Si no puedes controlar tu lengua en la ira, tu atención bajo presión o tus emociones cuando eres puesto a prueba, entonces, ¿qué estás realmente controlando? El control comienza no con lo que haces, sino con cómo piensas.
Se trata de lo que permites entrar en tu mente y lo que permites que tu mente haga con eso. La mayoría de las personas funciona en la reacción. Escuchan algo e inmediatamente responden. Sienten incomodidad e instantáneamente intentan escapar de ella. Pero el control significa espacio. Espacio entre el estímulo y la respuesta. Espacio donde la reflexión sucede, donde la elección es hecha. Ese espacio es poder, y la mayoría nunca lo encuentra porque está demasiado acostumbrada a moverse sin pensar. Pero una vez que comienzas a cultivar ese espacio, desacelerando, observando, pausando, tus decisiones cambian, tus acciones se vuelven intencionales, tu energía se vuelve más enfocada y menos dispersa. Te conviertes en alguien que se mueve porque es hora, no porque algo te provocó. Piensa en cuántas veces reaccionaste y te arrepentiste, cuántas veces tu boca fue más rápida que tu mente, cuántas veces entregaste tu energía solo porque alguien presionó el botón correcto. Es de eso de lo que el control emocional te protege. No se trata de apagar tus sentimientos, se trata de guiarlos. Se trata de estar consciente de tu estado y rehusarte a ser secuestrado por él. Y esto se aplica a todo: ira, ansiedad, impaciencia, hasta excitación. Aprendes a gestionar tus altos de la misma manera que gestionas tus bajos, porque la consistencia es lo que construye confianza, no solo con los otros, sino contigo mismo. Marco Aurelio dijo una vez que tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esto no es solo una cita para admirar, es un estándar para vivir. Porque cuando tu mente se convierte en tu aliada en lugar de tu maestra, el resto de tu vida comienza a alinearse con el propósito. Comienzas a recuperar el tiempo que solía perderse con distracciones. Comienzas a proteger la energía que solía desperdiciarse con drama. Comienzas a silenciar pensamientos que solían gritar por atención, y las personas lo notan. Pueden no entenderlo, pero lo sienten. Sienten que no eres fácilmente movido, que piensas antes de hablar, que actúas cuando los otros solo reaccionarían, y en un mundo adicto al caos, este tipo de estabilidad se vuelve magnética. El control también significa saber cuándo no actuar. Esa es la parte que separa al sabio del impulsivo. Porque hay momentos en que no decir nada es la forma más alta de inteligencia, cuando irse es la forma más fuerte de resistencia, cuando pausar es el movimiento más poderoso en el tablero. El mundo te pondrá a prueba constantemente, tocará tus inseguridades, tentará a tu ego, desafiará tus límites, y cada vez que respondes desde un lugar de control anclado, te elevas por encima de la prueba, no porque ganaste, sino porque no te perdiste en el proceso. La mayoría de las personas espera que el cambio fuerce su mano, esperan hasta que las cosas colapsen, hasta que el tiempo se acabe, hasta que no haya otra opción más que ajustar, pero a esas alturas la ventaja se ha ido. El verdadero estratega no espera a que el caos llegue, lo anticipa, observa patrones, lee las corrientes, entrena su mente para doblarse antes de que la presión lo exija, porque sabe que la adaptación no se trata de reacción, se trata de diseño, y cuando aprendes a diseñar tu respuesta antes de que el mundo la exija, te mueves con un tipo de velocidad quieta que es difícil de rastrear e imposible de detener. La adaptación no es ruido, no es frenética ni dramática, es interna primero. Es la conversación que tienes contigo mismo cuando las cosas cambian inesperadamente, y eliges no entrar en pánico, sino ajustar. No traicionas quién eres, afilas quién eres, evolucionas la forma, no la fundación. Y esa es la diferencia entre aquellos que permanecen sólidos bajo presión y aquellos que se hacen añicos. La mente no entrenada resiste el cambio y llama a eso lealtad. El estratega abraza el cambio y llama a eso inteligencia, porque permanecer igual en un mundo que se mueve constantemente no es fuerza, es negación. Y la negación es lo que ciega a las personas ante la oportunidad hasta que ésta pasa de largo. Hay un miedo natural que viene con el cambio. Eso es humano.
Pero el miedo solo es peligroso cuando se convierte en resistencia, cuando crees que te estás perdiendo al evolucionar, cuando piensas que cada ajuste es un compromiso. Es ahí donde el crecimiento muere. Pero la verdad es que no abandonas tus valores cuando te adaptas. Los expresas más efectivamente. Dejas de aferrarte a métodos que ya no funcionan. Dejas de adorar identidades obsoletas. Dejas de actuar patrones que ya no se alinean con quien te has convertido. Adaptarse significa actualizarse a uno mismo, no para impresionar al mundo, sino para moverse a través de él con más sabiduría. Séneca dijo una vez que el destino guía a quien consiente y arrastra a quien resiste, y esa es la esencia de esto. Si resistes el flujo natural del cambio, eres arrastrado por él, te rompes bajo él, sufres a través de él, pero si lo encuentras voluntariamente, si aceptas que el cambio no es el enemigo, sino el próximo maestro, comienzas a aprovecharlo. Lo usas, te mantienes delante de él, dejas de esperar a que el mundo decida tu próximo movimiento, tú mismo lo eliges. Esto no es debilidad, es fuerza estratégica, el tipo que sobrevive a lo que otros desmorona. La adaptación también requiere autohonestidad, honestidad brutal. No puedes evolucionar si aún estás fingiendo que la vieja manera está funcionando. No puedes cambiar si tu ego está demasiado apegado a cómo solían ser las cosas. Es donde la mayoría de las personas se queda atascada, no porque no tengan la capacidad de cambiar, sino porque ataron su valor a métodos obsoletos, relaciones desvanecidas, versiones pasadas de sí mismas, y dejar ir parece fracaso, pero no lo es claridad, es realinear tu camino con hacia dónde estás yendo, no dónde has estado. Y si puedes hacer esto, si puedes dejar ir lo que ya no sirve, abres espacio para algo que sirve. Carl Jung escribió una vez preguntando qué hacías cuando eras niño, qué hacía que las horas pasaran como minutos, pues allí reside la clave para tus búsquedas terrenales. Esa es una pregunta que te invita a reconectar con la energía cruda y cambiante de quien eras, antes de que el mundo te dijera cómo comportarte. Es donde la adaptabilidad comienza, no en la mente que fue entrenada para temer el cambio, sino en el espíritu que una vez se movía libremente. Para recuperar esto, tienes que despojarte del condicionamiento que dice que la seguridad viene de la igualdad. Tienes que recordar que tu espíritu siempre estuvo evolucionando, siempre experimentando, siempre convirtiéndose. Retornar a ese estado, no infantil, sino fluido, es como comienzas a confiar en tu habilidad de transformar. Cuanto más practicas la adaptación, menos apegado te vuelves a tener la razón. Dejas de necesitar defender viejas visiones. Comienzas a buscar mejores. Dejas de temer ser malinterpretado. Comienzas a valorar la precisión sobre la comodidad. Esto no significa que eres inconsistente. Significa que eres honesto. Lo suficientemente honesto para decir que lo que funcionó antes puede no funcionar ahora. Y esa honestidad abre puertas. Te jala hacia ambientes, relaciones, ideas que son más adecuados para quien te estás convirtiendo. No significa que lo viejo estaba equivocado. Significa que se acabó, y estás listo para lo que viene a continuación. Platón dijo una vez que la medida de un hombre es lo que hace con el poder. La adaptación te da poder porque te da elección. Ya no estás atrapado en una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de responder. Tienes opciones, tienes alcance. Te conviertes en alguien que puede entrar en cualquier ambiente y ajustar, no para mezclarse, sino para ser efectivo. Así es como se ve la supervivencia cuando es infundida con estrategia. No solo duras, lideras, quietamente, precisamente, poderosamente. Y hay una libertad en este tipo de movimiento. Ya no estás encajonado por quien eras el año pasado, el mes pasado o incluso ayer. No te aferras a la consistencia por el bien de la identidad. Sostienes valores, no máscaras. Caminas con la verdad, no con roles obsoletos. Te mueves con intención, no con hábito. Y como resultado, permaneces vivo, totalmente vivo,
en un mundo que recompensa a los sonámbulos y castiga el cambio. Pero tú no te encoges para caber en lo que está desapareciendo. Te expandes para encontrar lo que está viniendo. La adaptación no es traición, es claridad en movimiento. Es el tipo de fuerza que no necesita anunciarse. El tipo de inteligencia que habla en acción, no en explicación. Y cuanto más vives de esta manera, más te das cuenta de que la supervivencia no se trata de aferrarse a lo que era. Se trata de pisar en lo que es necesario, totalmente, libremente, sin miedo. Esto no es solo cómo permaneces en el juego, es cómo escribes tus propias reglas. El poder real no se anuncia, no lo necesita. Entra quietamente, totalmente formado, totalmente centrado, y todo lo demás se ajusta a su alrededor. Esa es la energía de alguien que ha hecho el trabajo interno profundo de automaestría, no para mostrar, sino por la verdad. Un rey no necesita ser ruidoso porque ya está alineado con algo mayor que el ego. Sus movimientos son mínimos porque su presencia es completa. No vence dominando a los otros, vence dominando el caos dentro de sí mismo primero, y a partir de esa arquitectura interna, una estructura tan calmada y tan precisa, todo lo demás comienza a responder con la misma moneda. Las personas frecuentemente piensan que la victoria se parece al ruido. Imaginan que se trata de gritar más fuerte, brillar más, actuar más. Pero eso es solo esfuerzo sin dirección. Eso es movimiento sin control. La verdadera victoria es quieta, es eficiente, es limpia. Y cuando la presencias, la sientes antes de verla, porque las mentes más fuertes no necesitan explicarse, operan con un ritmo que no pide permiso o aprobación, simplemente se mueve, en el tiempo correcto, con propósito, intocado. Ese es el ascenso final, cuando ya no persigues validación, cuando dejas de necesitar reconocimiento, cuando construyes una brújula interna tan clara que te mueves por la vida no más ruidoso, sino más afilado. Este ascenso no es una actuación, no es teatral, es una revolución silenciosa. Es la decisión de liderar con disciplina, de ejecutar sin aplausos y de mantener tu línea sin buscar validación. No necesitas una multitud para sentirte completo. No necesitas oposición para sentirte fuerte. Ya has hecho las paces con tu soledad, ya has dominado tu silencio, y ahora no apareces para probar nada. Apareces porque tu propia existencia es el resultado de un refinamiento implacable. No hay nada sobrando para gritar cuando te has convertido en la personificación viva del enfoque. Vencer sin ruido significa que no dejas que el mundo te saque del ritmo. No respondes al cebo, no te involucras con lo que está por debajo de tu disciplina. Observas, calculas y cuando actúas, lo haces con tanta intención que parece inevitable. Ya no eres reactivo, eres arquitectónico, diseñas tus respuestas, colocas tu tiempo con propósito y valoras tu energía como una moneda rara. Has aprendido que no todo necesita tu esfuerzo, tu explicación o tu reacción, porque el silencio, cuando está enraizado en la claridad, es más poderoso que 1000 palabras mal usadas en la prisa. Séneca escribió que las mayores bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance, y es exactamente por eso que este nivel de poder es tan raro. La mayoría de las personas está demasiado distraída para alcanzarlo, demasiado dispersa, demasiado invertida en el ruido externo para jamás construir el tipo de orden que comanda la atención en el silencio. Pero tú elegiste algo diferente. Elegiste presencia sobre actuación, y ahora ya no eres moldeado por el mundo. Moldeas el espacio en el que entras, no porque lo domines, sino porque ya no necesitas competir con él. Este cambio de necesitar atención a comandarla sin intentar marca un cambio que pocos alcanzan. Significa que tu poder ya no depende del resultado. No está construido sobre si ganas hoy o mañana. Está construido sobre cómo te mueves, cómo piensas, cómo soportas. Tu presencia carga el peso de cada elección que hiciste en el silencio, cada vez que te alejaste de la distracción, cada momento que elegiste la quietud sobre el espectáculo, y esa acumulación, esas inversiones quietas y consistentes en quién eres,
Crean una fuerza magnética que los otros sienten, aunque no la entiendan. Carl Jung dijo una vez que tu visión se volverá clara solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, y es eso lo que este nivel de vida es. Es el estado despierto, aquel donde ya no estás soñando con poder, lo estás incorporando. No porque lo tomaste de otra persona, sino porque reclamaste lo que siempre fue tuyo, tu enfoque, tu presencia, tu control. Este es el tipo de despertar que no hace ruido, pero cambia la atmósfera, el tipo que cambia la temperatura de una habitación sin decir una palabra, porque lo que es construido en el silencio resuena más fuerte que cualquier cosa gritada en la prisa. Vencer como un rey es liderarte a ti mismo primero, antes de influenciar a cualquier otra persona. Te has mantenido en un estándar más alto, has aprendido cómo posponer la gratificación, cómo gestionar tus emociones, cómo permanecer compuesto cuando el débil explotaría. Elegiste estrategia sobre comodidad, propósito sobre popularidad, y construiste el tipo de resiliencia que no se rompe bajo presión, se calibra. Te has convertido en un espejo para el no entrenado. Ven tu quietud y se preguntan cómo no eres sacudido. Sienten tu desapego y cuestionan su propia necesidad de ruido. Esa es la belleza del poder quieto. Refleja de vuelta todo lo que los otros aún no han dominado en sí mismos. Este ascenso final no se trata de alcanzar una cima donde nada te desafía. Se trata de convertirte en alguien que se mueve tan bien bajo presión que los desafíos parecen rompecabezas, no batallas. Ya no luchas tu camino por la vida, lo navegas. Diseñas tus movimientos en el silencio, y cuando el mundo intenta interrumpir tu ritmo, permaneces anclado, no porque sea fácil, sino porque te has entrenado para esto. Te has despojado de lo innecesario, has superado el ruido, y ahora tu vida es moldeada por la disciplina, no por la reacción, por el diseño, no por la demanda, y entonces caminas diferente, no más rápido, no más fuerte, sino más claro. Has hecho de lo quieto tu fuerza, has hecho de la quietud tu ventaja, y ahora el mundo no cuestiona tu valor, se ajusta a él, no porque lo hayas pedido, sino porque te has vuelto innegable. Así es como vences sin ruido, así es como lideras sin fuerza, así es como subes sin necesitar ser visto subiendo. Este no es el camino de la facilidad, pero es el camino de los reyes, quieto, firme, afilado y absolutamente inquebrantable. No necesitas levantar tu voz cuando tu presencia ya habla. No necesitas probarte cuando tu disciplina ya ha construido la prueba. El mundo se inclina silenciosamente ante aquellos que se dominan a sí mismos primero. Así que camina con claridad, muévete con calma y deja que tu silencio cargue con el peso de todo en lo que te has convertido.